Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor, Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Hermanos, el día de hoy damos continuación al estudio de la Parashá. Esta semana corresponde la Parashá número 39, la cual lleva por título Jucat. Jucat. Esta Parashá da inicio en Números 19:1 y concluye en Números 22:1. Esta parashá, hermanos, tomen nota porque trata varios aspectos, entre ellos la purificación de las personas que están en condición inmunda. Se nos habla del agua de la roca. También se nos habla de cómo Edom rehúsa dar paso a Israel en su trayecto. En esta parashá vemos la muerte de Aarón. Okay. Vemos varios enfrentamientos de Israel, entre ellos el rey de Arad ataca a Israel. Eventualmente vamos a ver el famoso episodio de la serpiente de bronce. Vemos también cómo los israelitas se aproximan y rodean la tierra de Moab. Israel también derrota a Sejón y al rey Og de Basán. Y finalizamos con la mención de Balac y Balaam. Así que, hermanos, esperamos disfruten de este estudio, esta reflexión de esta parashá. Bienvenido, hermano Miguel. Bienvenido, hermano Etzvi. Shalom, shalom. Shalom, ¿qué tal, querido Harold, Miguel y a los que nos están escuchando? Un saludo grande. Me gustaría empezar con el nombre de la parashá, que me preguntaba Miguel fuera del aire, y también siempre abrimos, diciendo el nombre de la parashá, que es algo arbitrario, es algo que se eligió solo para poder estudiarlo de manera metódica dentro del judaísmo, como ya mencionaba antes. Y la palabra siempre tiene que ver con alguna de las primeras palabras que aparecen en la división, en porciones. En este caso, dice que Jehová habló a Moshe y a Aarón diciendo, ¿okay? Y aquí viene la palabra, esta es la ordenanza de la ley. La palabra ordenanza es la palabra jucat. Y interesantemente, lo que Miguel me preguntaba es una jucat o mucha jucat, es singular o plural, porque la realidad es que la palabra en singular sería jok, ¿okay? Jok es una, ¿okay? Y muchos serían jukim, pero dice jucat, y es muy difícil poder percibirlo porque es esto, y tiene que ver con la manera de constructo en el hebreo bíblico, que es la ordenanza de la ley. Entonces la palabra ordenanza está de manera de constructo con la palabra ley, ¿okay? La ordenanza de la ley. Eso se dice en hebreo, jucat hatorá. Entonces esa taf, en lugar de jok, que se le agrega, significa de la. ¿Okay? Así es como se hace en hebreo esa gramática. ¿Okay? Entonces, jucat es ordenanza, y dice jucat hatorá, ordenanza de la ley. A pesar de que, como comentábamos ya muchas veces, la palabra Torah no significa ley, ¿sí? Significa instrucción. ¿Okay? La Torah es la instrucción del Todopoderoso, y jucat tal vez sí tenga más la connotación de ley, interesantemente. ¿Okay? Entonces, un poco al revés.
a pesar de que hay muchísimas categorías de mandamientos en la Torá, ¿sí? Hay Hukim, Mishpatim, ¿sí? Torot, hay muchas cosas que la nomenclatura es diferente y es como terminología legal, casi se podría decir. Y en el caso de Jucat, lo interesante es que, al menos en el entendimiento rabínico, es una ley que no necesariamente entendemos por qué hay que hacerla, que no tiene un significado lógico o racional que esté explicado, ¿sí? Como vamos a ver ahora, tal vez Miguel nos puede introducir a todo este cuento de la vaca alazana, que es de lo que se está tratando esto, pero el punto es que esta jucat es algo que no necesariamente puede ser entendido de manera racional, y también tengo otra referencia en un midrash que lo relaciona con otro lugar en donde aparece otra juká. Okay, se puede decir hok o juká, es también otra manera de decirlo en femenino, que es en Éxodo 12:43, donde se habla de la juká de el Pesaj. Okay, entonces tenemos el juká ahora de la vaca alazana, pero en Éxodo 12 aparece una terminología parecida que el Midrash viene aquí a referirnos. Entonces, interesante, solo un par de cosas ahí para considerar, y le paso la palabra a Miguel. Shalom, Miguel. Shalom, Zvi, Shalom Harold y toda la audiencia. Sí, esta parsha me llama mucho la atención porque, particularmente cuando nos encontramos con mandamientos como este de la vaca alazana, que son mandamientos que trascienden la razón, como decía Zvi, esta categoría, son mandamientos que no tienen una explicación lógica, parecieran ser caprichosos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué la vaca tiene que ser roja? ¿Por qué no puede ser manchada? ¿Por qué no puede ser negra? No, así dice Jehová, punto. No podía tener defecto alguno, no se le podía haber puesto yugo, no, es decir, no había podido hacer ningún trabajo. Y en la historia, hasta donde entiendo, los observadores dicen que por 2000 años no ha nacido una vaca totalmente roja o bermeja en Israel. Ahora, hasta donde entiendo, porque estaba mirando algunos artículos sobre eso, sí hay algunos rabinos y algunos grupos que se han dedicado a tratar de producir una vaca roja, porque las exigencias rabínicas son tales que ellos examinan tan cuidadosamente el animal que si encuentran hasta 2 pelos blancos ya no sirve. O sea, uno diría, bueno, pues sí, se ve roja, ¿no? Pero ellos son tan meticulosos en todo ese análisis que las que han aparecido como tales, con esas características, las han escudriñado y les han encontrado ese tipo de cosas y entonces las descalifican. Y según lo que leí, ellos están tratando de que aún genéticamente buscando que haya una vaca perfectamente roja. Y de pronto los oyentes también han escuchado que han salido por ahí noticias diciendo ya nació la vaquilla roja, ya es cuestión de tiempo para sacrificarla y purificar el templo. El propósito era ese, ¿no? Usar sus cenizas para hacer una purificación de todo el templo, de todos los utensilios del templo. Y es interesante porque la manera como esto se hacía implicaba que esas cenizas habrían de durar muchísimos años. O sea, no sé si tiene el dato de cuántas vaquillas se han sacrificado o se sacrificaron durante el tiempo del templo. Yo había visto los Creo que era números. algo como 7, si no me equivoco, 7 hasta la destrucción del segundo templo. Sí, o sea, unas cuantas, ¿no? Porque uno al leer el pasaje le parecería que cada mes o cada año habría que hacerlo. No, esas cenizas se conservaban en unos recipientes y se sacaban de unos poquitines
para mezclarlos con las aguas y hacer todo lo que fuera pertinente para la purificación de los utensilios o de la gente, en fin. Entonces, bueno, el pasaje está lleno de detalles en cuanto a eso, que lo cuestionan a uno en su lógica, pero otra vez son los mandamientos que Jehová dijo, esto es lo que hay que hacer y simplemente hay que obedecerlo así. Interesante, un par de cosas antes de pasarte la palabra, Harold, así como dice Miguel, detallitos, yo creo nos podemos quedar acá trayendo así a la luz algunos detallitos que sean interesantes o que les hayan llamado la atención. A mí un par de cosas me llaman la atención. Primero, no es exactamente un sacrificio, porque no va a ser sobre el altar, ¿ok? Y la otra cosa interesante es que también no es macho, es una vaca, porque siempre, o sea, el término muy famoso en hebreo es para adumá, es como se dice la vaca roja o la vaca alazana, que es literalmente la vaca roja, Edom, es rojo, Adam, adumá, la vaca roja, y generalmente se están haciendo sacrificios de parim, ¿ok? Par es un toro. Se hacen sacrificios de toros sobre el altar, pero en este caso es una vaca en femenino. Y bueno, hay discusiones midráshicas acerca de por qué, también es interesante, pero esos detallitos para empezar me llaman la atención y luego todo el ritual es también algo interesante, como si fuese alguien que, o sea, no sigue la Torá y lo ve desde afuera, casi como de brujería, se podría decir, ¿sí? Las cosas que se tienen que hacer y tienen que ser para la purificación, ¿okay? Este concepto de purificación, y también tengo otras referencias para que la gente busque en la casa, que me marqué acá, solo se las digo para que lo busquen luego, acerca de purificación, ¿okay? Que ya habíamos pasado antes en las parashot, el Levítico 21, de 1 a 5, tenía que ver con la purificación, ciertas cosas que no debían hacerse o que debían hacerse, y el número 5 también se habla de la purificación y la contaminación y que la gente tenía que salir del campamento, ¿sí? Cuando no estaba en ese estado de pureza, y esto también, lo de la vaca, va a tener que ver con el estado de pureza, y es tan minucioso que incluso la persona que lleva a cabo el ritual está tomando esa impureza para sí, y luego una persona que no estaba impurificada tenía que venir al siguiente paso del ritual, ¿sí? Luego esa persona quedaba impurificada, ¿sí? Y entonces, esto es real, es algo que nosotros no consideramos hoy en día. Si uno está limpio, si uno no está limpio, ritualmente hablando, ¿no? De tomar una ducha, ¿sí? Y eso es algo muy real, de lo cual se debía estar consciente para lo que tenía que ver con el culto del templo. Y eso es algo que nosotros ya estamos remotamente relacionados a lo que tiene que ver. Entonces, por eso ya como que no nos importa, entre comillas, si estamos ritualmente puros o impuros, y no nos ponemos ni siquiera a pensar cuáles son las cosas que nos pueden impurificar, ¿sí? Pensamos que es solamente la comida, pero hay otras cosas también, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena imagen que nos muestra que esa es una realidad para los que vivían en el Israel antiguo. Así es, así es. Yo busqué rápidamente varios sinónimos de esa palabra, al menos en español, alazana. Encontré ocre, canela o incluso tostada. Más o menos como para tener una idea. Me gustó mucho esa relación que hiciste con Edom rojo también, ¿verdad? Como para tener un mejor contexto de al menos el color de esta vaca. Bueno, y avanzamos en la parashá. Y aquí, hermanos, encontramos uno de los episodios, digo yo, más tristes
en toda la Torá, ¿sí? Que es el episodio en el cual los hijos de Israel empiezan otra vez a quejarse contra Jehová, contra Moisés, y ya ahora en este momento no encuentran agua y están desesperados, y entonces Moisés ya se presenta delante de Jehová. Jehová le dice a Moisés: toma la vara, háblale entonces a esta peña, háblale a esta roca para poder traer agua a los hijos de Israel. Moisés, en medio de la emoción, en medio del enojo, en medio de todo esto que está aconteciendo, el estrés, me puedo imaginar, y toma la vara y golpea la vara 2 veces, hace salir agua de la roca, pero se levanta Jehová y le dice a Moisés que por esta acción no le va a ser permitido entrar a la tierra, ¿sí? Y ni a él ni a Aarón, ¿verdad? Entonces, tal vez quería escuchar sus opiniones con respecto a este episodio, digo yo, tan triste y tan difícil para Moisés. Yo me pongo a pensar, Moisés, después de todo lo que él ha llevado, después de toda esta paciencia, colerones, estrés, etcétera, y que le ocurra este acontecimiento, que ¿verdad? Qué lamentable para Moisés. Digo yo, me pongo yo en los zapatos de él. No sé cómo lo interpretan ustedes, hermanos. Yo recuerdo que Michael hace una acotación a esto, refiriéndose a que la razón por la que hubo esa disciplina tan fuerte se debió a que al golpear 2 veces la roca, que según se dice en el libro de Hebreos era el Mesías, o representaba por lo menos al Mesías, entonces se estaba destruyendo el significado profético que representaba tal acción. Ya Moshe había golpeado una primera vez la roca, lo que significaría que el Mesías tendría que sufrir una vez, y ahora cuando él la golpea 2 veces, estaría como dando a entender que son 2 veces que el Mesías tiene que sufrir. Entonces, al destruir esa sombra profética, recibe esa disciplina. Ahora, lo interesante aquí es que Moshe no es que perdió la salvación, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, uy, Dios lo disciplinó y entonces la embarró y se perdió. Dice, no, hay acciones que nosotros llevamos a cabo que van a tener efecto en nuestra vida y que van a tener consecuencias que nosotros tenemos que enfrentar. Pero eso no significa en ningún momento que nuestra salvación como tal esté en juego. El asunto hubo una desobediencia y al que más se le ha dado, más se le demanda, ¿no? Moshe, digamos que por el nivel de intimidad que había tenido con el Padre, debería haber aprendido a ser muy obediente sin cuestionarlo nada. Pero allí pareciera como que él estuviera pensando, bueno, sí, yo ya sé cómo es que se hace esto, y vamos y golpeamos la roca y aparte de eso están sus emociones como ser humano involucradas allí, maltrata al pueblo. Sí, es el pueblo de Jehová, pero ahora ustedes rebeldes, vosotros rebeldes, les dice, ahí les voy a demostrar, les voy a hacer, y actúa de una manera que no es consistente con el carácter que se ha venido revelando en Moshe. Ahora, esto me trae a mí una lección, ¿cierto? Y es que, mire, nunca nos podemos confiar porque el viejo Harold, el viejo Tzvi, el viejo Miguel, están ahí, agazapados adentro. El viejo Moshe estaba allá adentro todavía. Y no fue sino darle una oportunidad y salió y hizo estragos. Causó dificultades en la vida de Moshe. Y cómo Entonces, esto bueno, le cambió el destino a Moisés y Aarón, ¿verdad, hermano Miguel? claro, sí, porque imagínate, yo me imagino que parte del anhelo, del sueño de Moshe era poder entrar en la tierra. Venía trabajando 40 años sobre eso. Y ahora le dijo el padre, no,
Te vas a quedar desde aquí, la vas a ver y nada más. Las consecuencias que se disparan de las acciones erradas que nosotros hacemos, ¿no? Que Dios perdona, sí, perdona, pero las consecuencias que se desatan de nuestras acciones muchas veces son irreversibles. Es como la chica que se embaraza. Se embarazó y ya no hay caso, ahí no hay reversa. Y otra cosa, usted decía acerca de 2 veces que golpeó la roca, el tema de las 2 veces, pero Jehová le había dicho, hablad a la roca, ¿sí? No, ni siquiera golpearla una vez. Entonces, hablad a la roca en el verso 8, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Y luego Moshe tomó la vara y golpeó 2 veces. Dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, y luego golpeó la roca. Sí, y ese fue el pecado, sí, es un estándar muy alto para Moshe, pero yo como lo veo es que también hablándole, ahí hubiese dado la gloria al Creador, pero tal vez golpeándola es como que ¿qué es lo que se ve? Que Moshe por medio de su poder está haciendo, él sabía dónde golpear la roca, él sabía cómo hacerlo, y es como que recibe crédito por eso, en lugar de darle crédito al Padre, que es quien le dijo que le hable a esa roca. Entonces sí, o sea, no, es algo muy pequeño. Nosotros nos vamos en un canastito al infierno si Moshe se fue, no entró a la tierra por eso. Pero sí, ese es algo que tuvo que suceder de esa manera, y Aarón también lo va a pagar, y bueno, y eso va a suceder, y es consecuencia otra vez de las quejas constantes, como venimos viendo para allá tras para allá. Y también igual lo que hay que darse cuenta es al comienzo, cuando salieron de Egipto, esos episodios de quejas sucedieron bastante a menudo, pero ahora nosotros nos seguimos adelante con esta para allá y no nos damos cuenta que en realidad son años que están transcurriendo. ¿Sí? En algún momento es como que nos está faltando un poco de material ahí, o las cosas obviamente no son contadas en tiempo real. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, años están transcurriendo y sí, y la gente se cansa y la gente sigue en el mismo lugar y no llega a su meta. O sea, yo lo pienso como, o sea, la meta es a donde queremos llegar en la vida, ¿sí? Y a veces, o sea, la mayoría de la gente termina abandonando y dándose por vencido de seguir persiguiendo esa meta que está tan lejana y hay tantos obstáculos hasta llegar ahí. Entonces, esa es una de las cosas que vemos acá constantemente, y lo que va a suceder ahora es que empiezan ciertas batallas, no necesariamente porque Israel lo quiera, sino porque van a tener que transitar ciertos caminos, ¿sí? Van a tener que pasar por Edom, y el rey no los quiere dejar pasar por Edom, después van a ir por el país de los amorreos, el rey de Arad ataca a Israel, ¿sí? Números 21, era un cananeo, ¿sí? Entonces ya Israel se va a tener que empezar a poner en modo de batalla, y al mismo tiempo tenemos esta gran pérdida de Aarón, Miriam, si no mencionamos, y posteriormente Moisés. Sí, un detallito que me gustaría mencionar porque es súper importante eso que estás diciendo. Imagínense, en 36 capítulos del libro de Números tenemos relatados casi los 40 años, casi. Digo porque el libro de Números comienza un año después prácticamente. Entonces, obviamente aquí lo que se relata que en medio de que se van dando también estatutos y mandamientos y demás, son como los eventos más sobresalientes que hubo. Ahora, el pueblo estuvo dando la vuelta, según entendemos por lo que han encontrado
por toda la península arábica, no simplemente allí en el triangulito de la península del Sinaí. Y entonces hubo mucho tiempo y muchas circunstancias que no nos aparecen a nosotros allí detalladas. Pero es importante tener este marco de referencia de tiempo para comprender también la situación de cansancio, de agotamiento, de agobio, tanto de los líderes como de la gente, ¿no? Ellos habían salido pensando que, listo, hacemos una parada ya en el Sinaí y entramos de una vez a la tierra. Pero se les volvió 40 años. Fue terrible. Y les dejo acá la referencia, números 21, es donde murió María en el mes primero, dice, en el desierto de Sin. Y allí fue sepultada justito antes de este episodio donde el agua sale de la peña. ¿Okay? Y luego Aarón muere en el mismo capítulo, pero versículo 22. No, Aarón murió allí en el monte Hor, en el versículo 28, al final del mismo capítulo de María. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas trágicas están sucediendo a la congregación de Israel al mismo tiempo que van por estos desafíos de los ataques. Yo quisiera añadir algo rápidamente, hermano Tzvi. Como dices tú, todas estas tragedias sucediendo en esta parashá, me parece que es como un testimonio para el mismo Israel de que con Jehová no se juega. Él va serio con su pueblo. No le dejó pasar esta falta a Moisés, no se la dejó pasar a Aarón, y vemos que Miriam también pues muere en esta parasha. Entonces estamos teniendo como tres tragedias de tres grandes, sí, tres grandes personajes, solo en esta parasha. Entonces, para hacer conciencia, creo yo, para el pueblo de Israel, que si no se la dejó pasar a Moisés, si no se la dejó pasar a Aarón, cuánto menos entonces al resto de los hijos de Israel, siendo ellos líderes, Moisés y Aarón. Entonces, me deja reflexionar esta acción de Moisés y de cómo Jehová procedió para con él, ¿verdad? Y bueno, avanzando, nos encontramos al rey de Arad, un cananeo, atacando al pueblo de Israel, incluso tomando prisioneros. Aquí vemos a Israel haciendo como cierta conciencia, se arrepiente delante de Jehová, hace un voto con Jehová y entonces entra a un acuerdo con Jehová diciéndole: si nos entregas a nuestros enemigos los vamos a destruir, y así fue como sucedió, ¿verdad? Israel logra vencer a Arad, lo destruye a él y a sus ciudades, y luego inmediatamente brincamos al episodio de la serpiente de bronce, que también es un episodio bastante misterioso, podríamos decir, ¿sí? Israel vuelve a hablar en contra de Moisés, vuelve a hablar en contra de Jehová, y Jehová envía serpientes, ¿sí? Para que los muerdan a ellos. Y en esta ocasión también se nos dice que mueren bastantes, ¿sí? Pero en medio de todo esto, el pueblo clama nuevamente a Jehová. Jehová le da la ordenanza a Moisés de levantar una serpiente de bronce para que todos aquellos que fueran mordidos por las serpientes puedan entonces vivir cuando vean a esta serpiente de bronce en medio del desierto, ¿sí? Donde Moisés la levanta. No sé si tienen alguna observación, algún comentario con respecto a este episodio de la serpiente de bronce tan extraño, digo yo, ¿verdad? Y yo creo que da para un estudio por separado. De hecho, ya estamos llegando casi al final de este episodio, pero no hay dudas de que vale la pena
ahondar porque la serpiente siempre fue vista como algo negativo, ¿sí? Como el Satán, como algo que te tienta en el jardín del Edén a que hagas el mal, pero en este caso la serpiente está siendo utilizada para salvación, que la gente solo mirando a esta serpiente en alto podría ser sanada. Y bueno, hay muchas cosas. La palabra nahash en hebreo, nahash, que es serpiente, tiene el mismo equivalente numérico en gematria que te digo, que es la palabra Mashiach, 358. Y el Mesías, Yeshua, dijo que él era la serpiente que fue levantada, o que como la serpiente fue levantada por Moisés, también él sería levantado, ¿sí? Haciendo una equivalencia con la serpiente. Entonces, estas cosas para considerar, no hay dudas. Miguel, no sé si tenía algo que quería comentar acerca de eso. Tal vez Sí, antes, sí. ya le doy la palabra, hermano Vale, Miguel, rápidamente. Ahorita que el hermano Expi hablaba de la serpiente, nada más un aspecto más. En el libro de Reyes, me parece recordar que incluso al día de el rey Ezequías, si no me equivoco, habían preservado la famosa serpiente de bronce. Todavía está en esos días, y no solo eso, que la veneraban, la llegaron a adorar, ¿verdad? Se convirtió en un símbolo de adoración que Ezequías tuvo que llegar a poner orden y tuvo que más bien destruir la famosa serpiente de bronce, porque ya más bien la adoración no era para Jehová, sino para la famosa serpiente. Disculpe, hermano Miguel, que me le metí en el camino con sí, con el eso comentario. era lo que iba a comentar precisamente, como un instrumento que en un momento puede haber sido dado para bendición, sin que fuera objeto de adoración, ni ese fuera el propósito. Por la naturaleza misma que tenemos los seres humanos, tendemos a convertir todo esto en amuletos y en figuras de adoración. Y nosotros no estamos exentos de eso, ¿sí? De pronto usted, cualquiera de los oyentes, recibió un recuerdo del papá o de la mamá o del abuelo, y esto se le convierte como en algo de que no me lo toque, no me lo mire, eso es mío allí, y después se convierte como que esto es lo de la buena suerte, y como que si yo tengo esto al lado mío me va bien. Entonces es tan fina esa línea entre pasar a la adoración, tomar una cosa que fue simbólica de algo y convertirla en un ídolo, porque literalmente en eso se convirtió la serpiente. La gente terminó idolatrándola y por eso este rey tuvo que destruirla, ¿no? Sin embargo, como dice Zvi, a mí me parece que valía la pena tratar ese tema más ampliamente porque algo escudriñé en alguna parte que podría haber sido algo así como un serafín, la orden original, que hubiera sido una figura de un serafín, pero algo sucedió en el camino. Por eso pienso que vale la pena después ampliar un poco más el tema. Así es. Bueno, hermanos, entonces... Bueno, lo último para cerrar, Harold, solo acá para que la gente tenga una conclusión de esta para allá, donde ya Israel empieza a hacer guerra con los amorreos. Recuerden que esa iba a ser una de las tribus que Dios estaba mandando a Israel a que castigue, ¿sí? Y los saque de la tierra, ¿sí? Pero todavía no van a entrar a la tierra, pero estaban también del otro lado del Jordán. Y dice, Moisés envió a reconocer a Jazer, tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí, hacia el final del capítulo 21, y dice, hirieron a él, todos sus hijos, a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces, aquí se podría decir que comienzan las conquistas, a pesar de que todavía no cruzaron el Jericó, pero fíjate qué interesante, y ahí es donde termina la parashá, nos da no un tiempo, pero nos da una ubicación geográfica. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, que sabemos este es el lugar
en donde posteriormente van a entrar con Yehoshua, con Josué. Van a cruzar el Jordán y conquistar. Esta es la primera ciudad dentro de la tierra de Israel que es conquistada. Entonces ahora estamos dentro de Números, ¿ok? Pues después todavía tenemos todo Deuteronomio, pero el punto es que no todos los libros de la Biblia, otra vez, están de manera secuencial para entender todo. O sea, no termina toda la historia en Deuteronomio. O sea, Números es como un microcosmos que ya cuenta todos los viajes de los israelitas por el desierto. En hebreo, recordemos, Bamidbar, en el desierto. Y luego Deuteronomio significa la segunda ley, en donde se recuenta todo el tema de la entrega de la Torá. Tenemos el Shema Israel ahí, tenemos los 10 mandamientos otra vez, tenemos muchísimas listas de leyes y estatutos también. Pero acá vemos cómo ya están llegando al final de la historia en lo que tiene que ver con los viajes por el desierto. ¿Okay? Con eso yo me despido, Harold. Excelente. Bueno, hermanos, hemos llegado entonces al final de esta parashá. Muchísimas gracias, hermano Miguel. Muchísimas gracias, Etzvi. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.